Y algunas noticias breves que llegan a nuestra sala de noticias en este momento. El presidente Trump anunció que Estados Unidos moverá 2 submarinos nucleares a la luz de las noticias dadas por el expresidente ruso Dmitry Medvedev. Tenemos algunas noticias breves del presidente, quien acaba de anunciar que está reposicionando submarinos nucleares alrededor de Rusia en respuesta a lo que él llamó declaraciones incendiarias del expresidente ruso. Déjalo. Solo paso esta información porque es muy importante, ya que hace poco el presidente Donald Trump ordenó el envío de submarinos nucleares a regiones cercanas a Rusia. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, afirmó haber ordenado que 2 submarinos nucleares fueran trasladados a regiones cercanas a Rusia en respuesta a las declaraciones de Dmitry Medvedev. Donald Trump acaba de hacer algo que ningún presidente estadounidense había tenido el valor de hacer hasta ahora: anunciar públicamente la ubicación de submarinos nucleares. Y eso no es un protocolo normal, pocos lo saben, pero los submarinos nucleares siempre operan en secreto, y cuando un presidente rompe ese protocolo y lo anuncia públicamente, es porque la situación se volvió muy seria. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles fueron esas declaraciones que él mencionó? Te voy a contar toda la historia porque esto empezó con una pelea en Twitter y escaló hasta amenazas nucleares. En medio de esto, países enteros pueden verse perjudicados. Entendamos qué sucede. Para entender esta escalada necesitas conocer a los personajes. Del lado estadounidense tenemos a Donald Trump, quien prometió terminar la guerra en Ucrania en los primeros días de su gobierno. Si yo soy presidente y digo eso, voy a terminar con esa guerra en un día. Va a tomar 24 horas. Conozco bien a Zelensky y a Putin. Yo voy a terminar con esto en un periodo de 20 días. Puedes terminar esta pelea. 100% sería fácil. Esa pelea sería fácil. A su lado, el senador Lindsey Graham, un tipo conocido por sus posturas bastante agresivas. Del lado ruso tenemos a Dmitry Medvedev. Aunque es poco conocido, él es fundamental en esta historia. Medvedev ya fue presidente de Rusia cuando Putin no podía reelegirse. Hoy, él es como el vocero a sueldo del Kremlin en las redes sociales, siempre listo para provocar a Occidente. Putin utiliza a Medvedev como un portavoz más agresivo para probar hasta dónde puede llegar. Sin comprometerse, ahora te voy a contar cómo esta pelea escaló paso a paso, porque cada movimiento fue calculado. Todo comenzó cuando Trump le dio un ultimátum a Rusia: 50 días para sentarse a la mesa de negociaciones sobre Ucrania. Si no cumplía, Estados Unidos iba a imponer tarifas devastadoras. Estamos hablando de hasta 100% sobre los países que siguieran comprando energía rusa. Pero entonces las cosas empezaron a acelerarse peligrosamente. Trump, al ver que no estaba dando resultado, acortó drásticamente su propio plazo. De 50 días a solo 10 o 12 días. Estoy decepcionado del presidente Putin. Así que vamos a tener que ver, y voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sé la respuesta de lo que va a pasar. Sí. El Kremlin vio este acortamiento como un ultimátum directo, una presión insoportable. Fue entonces cuando Lindsey Graham entró con toda su fuerza. Él no solo apoyó a Trump, sino que también presentó un proyecto de ley aún más agresivo, con aranceles punitivos de hasta 500%. 500%. Los objetivos: países como India, China y Brasil, y por una razón simple: estaban importando petróleo ruso. El lenguaje de Graham fue brutal a propósito. Él dijo que el objetivo era aplastar esas economías y cortar lo que él llamó dinero de sangre que financia la máquina de guerra de Putin. Graham también dijo con toda confianza que esos países pronto elegirían la economía estadounidense, y fue esa provocación la que hizo que Medvedev entrara en el juego. En la plataforma X, él rechazó públicamente la presión estadounidense, acusó a Trump de estar jugando el juego de los ultimátums y dio una advertencia siniestra. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país.
Medvedev también calificó las amenazas como teatrales. Y en una demostración de desdén, llamó al senador Graham abuelito, diciéndole que se ocupe del America First antes de dictar términos a Rusia. Pero la escalada solo iniciaba. Trump, que no acepta ser desafiado públicamente, pasó al ataque personal. En Truth Social, él lanzó un insulto directo que cambió completamente el tono de esta crisis. Trump llamó a Medvedev un expresidente fracasado de Rusia, que piensa que todavía es presidente, y le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras, porque estaba entrando en un territorio muy peligroso. Junto con ese insulto personal, Trump también atacó las economías rusa e india, diciendo que podían llevar sus economías muertas juntas al fondo. Y fue en ese momento cuando la cosa se puso realmente peligrosa. Medvedev, provocado por el ataque personal, decidió jugar duro. En su canal de Telegram hizo una provocación muy extraña que mezclaba referencias culturales estadounidenses con amenazas nucleares. Dijo que tal vez Trump debería recordar sus películas favoritas sobre los muertos vivientes, como The Walking Dead. Y también le pidió que recordara lo peligrosa que es la llamada mano muerta, que ni siquiera existe. Puede que no lo parezca, pero ese mensaje fue la primera amenaza nuclear explícita en toda esta pelea, y llevó todo a un nivel completamente nuevo. El motivo de esta escalada está precisamente en esa amenaza de la mano muerta que Medvedev hizo. Mucha gente piensa que es un farol, pero la realidad es muy diferente. Este término se refiere a un sistema aterrador y que muchos creen que no existe. Pero hay pruebas de que sí existe y está activo. Estoy hablando del perímetro, un sistema automático de la era soviética que fue diseñado para garantizar una venganza nuclear, por decirlo así. Funciona así. Una vez activado por un alto funcionario durante una crisis, el sistema se queda monitoreando los sensores en todo el país. Estoy hablando de sensores sísmicos, de radiación, de presión atmosférica. El objetivo es buscar indicios de un ataque nuclear en territorio ruso. Si el sistema detecta un ataque y, al mismo tiempo, pierde comunicación con el mando superior, el sistema asume que el liderazgo fue destruido. Y eso desencadenaría una reacción que da escalofríos solo de pensarlo. Lanzar automáticamente cohetes especiales. Estos cohetes sobrevolarían el territorio ruso transmitiendo órdenes de lanzamiento a todos los hilos de misiles nucleares que hayan sobrevivido. Aunque parezca una historia ficticia, es real. En 2011, un general ruso confirmó algo importante. El sistema no solo existe, sino que está funcionando y fue actualizado. Ahora, el comentario de Medvedev diciendo que la mano muerta ni siquiera existe es una jugada muy astuta. Cuando él lo niega así, de una manera tan casual, en realidad está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, él está recordándole a todos lo aterrador que es ese sistema. Es como si él dijera, esa cosa terrible que puede acabar con el mundo, ¿ni siquiera existe? Relájate. En segundo lugar, él siempre puede decir después, yo nunca confirmé que existe. Incluso lo negué. Es una táctica clásica. Amenazas, pero siempre puedes retractarte diciendo que en realidad nunca amenazaste. Es la máquina del apocalipsis que aún funciona en la actualidad. Fue entonces cuando, en medio de este escenario turbulento, Trump hizo un movimiento que nadie esperaba. Él ordenó el posicionamiento de 2 submarinos nucleares. ¿Quieres saber lo que eso significa? Después de todo, existe una gran diferencia entre los tipos de submarinos que Trump podría haber movido. Y en ese sentido, parece que hizo una declaración bastante vaga a propósito. Eso es porque existen 3 tipos de submarinos nucleares estadounidenses. Y cada uno representa un nivel diferente de amenaza. Primero, los submarinos de ataque, conocidos como submarino de ataque nuclear. Ellos son los cazadores marinos. Ellos buscan y destruyen barcos y submarinos enemigos. Realizan espionaje, protegen grupos de barcos, están armados con misiles Tomahawk y torpedos convencionales. Si Trump movió esos, es una amenaza militar seria, pero aún convencional. En segundo lugar están los submarinos submarino de misiles de crucero,
guiados por energía nuclear que llevan misiles de crucero. Esos son plataformas de bombardeo puras. Un solo submarino de estos puede llevar hasta 154 misiles Tomahawk, siendo capaz de devastar cualquier país en horas. Si fueron esos los que Trump posicionó, Rusia tiene motivos serios para preocuparse. Pero existe un tercer tipo, y ese es el más aterrador. Estoy hablando de los submarinos de misiles balísticos conocidos como submarino de misiles balísticos con propulsión nuclear o boomers. Esos son el corazón de la fuerza nuclear estadounidense. Cada uno lleva misiles intercontinentales Trident con múltiples ojivas nucleares. Tienen aproximadamente el 70% del arsenal nuclear estadounidense. Si Trump movió esos, entonces estamos hablando de una amenaza nuclear directa. Pero la genialidad de la estrategia de Trump fue precisamente no especificar qué tipo de submarino movió. Al decir solo submarinos nucleares, obligó a Rusia a imaginar el peor escenario posible. Es una guerra psicológica de alto nivel. Ahora Rusia tiene que prepararse como si fueran los submarinos más peligrosos, aunque solo sean los convencionales. Pero en medio de esta escalada nuclear, hay países que pueden ser los más perjudicados. Y te vas a sorprender cuando sepas lo vulnerables que están ciertas naciones en esta historia. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, varios países hicieron cambios drásticos en las importaciones de combustible. Rusia, al quedar excluida de los mercados occidentales, empezó a vender petróleo con enormes descuentos. ¿Para quién quisiera comprar? Primero, la India, que se convirtió en uno de los mayores compradores, aumentando las importaciones de petróleo ruso en más de 1000% desde el inicio de la guerra. China, que tradicionalmente ya era una gran compradora de energía rusa, mantuvo e incluso expandió las compras, y eso a pesar de toda la presión occidental. Pero tal vez el caso más dramático sea el de Brasil. Rusia saltó de prácticamente 0% a 70% del diésel brasileño en solo 3 años. 70%. Solo en junio de 2025, Brasil compró 443 millones de euros en productos petrolíferos rusos. Mientras tanto, Estados Unidos, que era el principal proveedor con 57% del mercado, cayó a 15%. El problema es que esa dependencia puso a esos países directamente en la mira de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Estados Unidos, esos países están financiando la máquina de guerra rusa. Cada barril de petróleo ruso que compran es dinero que va directo a las arcas de Putin, quien utiliza esos recursos para continuar la guerra. Por eso, Graham fue tan directo al imponer un increíble 500% de tarifa sobre los países que sigan comprando petróleo ruso. Pero aquí está el verdadero problema para esos países. Las relaciones comerciales con Estados Unidos son enormes y muchas veces desequilibradas. Brasil, por ejemplo, tiene 92,000 millones de dólares en comercio total con Estados Unidos. India tiene una relación comercial aún mayor, superando los 100,000 millones anuales. China, a pesar de las tensiones, todavía mantiene cientos de miles de millones en comercio con los estadounidenses. Todas esas naciones dependen mucho del mercado estadounidense. Esa diferencia significa que los aranceles estadounidenses perjudicarían infinitamente más a esos países que los aranceles de represalia perjudicarían a los estadounidenses. Y Graham lo sabe. Su confianza en que esos países van a elegir la economía estadounidense se basa en ese desequilibrio de poder. Pero hay algo sobre esta escalada que necesito contarte, porque es distinta a las crisis previas que hemos enfrentado. Lo que estamos viendo es algo completamente nuevo en la diplomacia mundial. Es una diplomacia arriesgada que sucede en las redes sociales. Eso es porque antes las crisis nucleares se resolvían en secreto, principalmente a través de canales diplomáticos privados, lejos de los ojos del público. Los líderes tenían espacio para retroceder sin parecer débiles, para hacer acuerdos sin perder prestigio. Eso se hizo público. Trump y Medvedev eligieron deliberadamente librar esa batalla en las redes sociales a la vista de todos.
El problema es que esa diplomacia hecha de esa manera crea riesgos enormes. Cuando los líderes se enfrentan de esa manera, se vuelve políticamente imposible retroceder sin parecer débiles. El margen de error se vuelve peligrosamente estrecho. El propio Trump lo reconoció cuando dijo que las palabras pueden llevar a consecuencias no intencionadas y que esperaba que esta no fuera una de esas situaciones. Esta ruptura de las reglas diplomáticas tradicionales está cambiando fundamentalmente cómo funciona el mundo. La discusión pública casi casual, hablando abiertamente de sistemas apocalípticos y del movimiento de armas nucleares estratégicas, viola reglas de estabilidad que existen desde la Guerra Fría. Lo que viene por delante aún es incierto, pero algunas cosas ya quedaron claras. Primero, países como Brasil, India y otros ya no pueden permanecer neutrales. Cuando dos superpotencias pelean de esta manera, todos terminan siendo obligados a elegir un lado. Y en segundo lugar, los países de todo el mundo necesitan urgentemente repensar dónde están parados. Comprar energía barata de Rusia parecía una decisión económica simple, pero terminó poniendo a varias naciones en el centro de una crisis internacional que podría destruir sus economías. Se ha vuelto cada vez más claro que, en el mundo de hoy, cualquier decisión comercial puede convertirse en un problema gigante. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Trump está faroleando con esos submarinos o será que esa amenaza es real? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite entender lo que realmente está pasando en el mundo. Gracias por ver.